El candidato Yacu Pérez hace un llamado a mantener la calma y vigilar los resultados. Esta mañana mantuvo reuniones con miembros de la misión de observadores de la OEA. Usuarios del sistema de salud y la Sociedad de Pediatría denuncian que se agudiza la falta de vacunas para niños, entre ellas la pentavalente y la del sarampión. Macabro hallazgo en Guayaquil. Descubren un cadáver desmembrado dentro de varias fundas. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo informándoles que se mantiene la espera por los resultados oficiales que permitan determinar quién será el segundo finalista en la siguiente vuelta. El candidato Yacu Pérez se reunió con los observadores de la OEA. Tania, buenas tardes. ¿Qué tal, Denise, amigos televidentes? Bienvenidos. El presidenciable por Pachacutic presentó sus inquietudes sobre los resultados que hasta ahora arroja el sistema del CNE. Anunció que ha pedido a las bases del movimiento indígena mantener la calma frente a las posibles movilizaciones, pero afirma que la vigilancia se mantendrá. Patricio Díaz nos informa. Yacu Pérez llegó al Consejo Nacional Electoral más calmado y asegura que aunque ha pedido a las bases del movimiento indígena mantenerse vigilantes de los resultados, les ha solicitado también calma frente a posibles movilizaciones. Que no vengan a Pichincha porque no queremos ni siquiera dar la apariencia de un octubre que no fue nada beneficioso para nadie. Entonces nosotros llamamos a la paz, a la reconciliación y tenemos que ser coherentes entre lo que les decimos y lo hacemos. Ingresó al CNE donde se reunió con los observadores de la OEA y los consejeros electorales. La presidenta del organismo le garantizó transparencia. De que este Consejo Nacional Electoral se mantiene y se mantendrá respetuoso. Pérez expuso a los observadores sus inquietudes sobre posibles inconsistencias en actas, especialmente de Guayas y Manabí. Salió más tranquilo, incluso resaltó el proceso electoral. Eso garantiza que podría haber un proceso transparente, este proceso electoral sea transparente. Le he pedido que en esta misma línea, en esta misma tendencia, se mantenga hasta el final y que puede ser que al final termine salpicando, manchando un proceso que con todos los altibajos, al menos es mejor que hace 4 años, donde había el control de un solo movimiento político. Y aunque ayer hablaba de fraude, hoy dice que más bien prevenía de un posible intento. Inspira confianza también la misión de los delegados de la OEA, porque ellos acaban de indicar que van a estar presentes en territorio en el reconteo de los votos, reconteo de estas mesas rezagadas, mesas con novedades, en Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos y alguna otra provincia, que son en donde nosotros levantábamos alguna suspicacia. Y precisamente en Manabí nos dan a conocer que nosotros en este reconteo estamos recuperando votos. Y acompañado de su novia Manuela Pig, Yacu Pérez convocó a la unidad del país en lo que dice será su gobierno, empezando por la segunda vuelta. A 2 meses de la segunda vuelta electoral, Andrés Arauz modifica su discurso y busca alianzas con Izquierda Democrática y Pachacutic. Además, desconoce a Rafael Correa y sus declaraciones. Francisco Garcés nos cuenta que el presidenciable anunció su posición sobre el proyecto de reformas que busca dar autonomía al Banco Central. Veamos. Andrés Arauz ahora se presenta como un candidato diferente de cara a la segunda vuelta electoral. Dejó sus discursos de ataque e incluso llamó directamente a la Izquierda Democrática y a Pachacutic a llegar a acuerdos que deberían reflejarse en el próximo legislativo. Hemos tenido conversaciones con distintos segmentos de nuestra sociedad, con distintas candidaturas para poder construir desde antes las perspectivas de un bloque que permita dar gobernabilidad a nuestro país, que permita dar soluciones al pueblo ecuatoriano.
Con constantes llamados a la unidad, Arauz dijo que enfrentará la segunda vuelta sin importar si deberá medirse con Yacu Pérez o Guillermo Lasso, y aseguró no sentirse representado por las publicaciones de Rafael Correa, quien demuestra su deseo de que sea Lasso el contendor en segunda vuelta. Yo no voy a hablar a nombre de Rafael Correa, así como él no puede hablar a nombre mío. Y lo que ha presentado él, en este caso en la plataforma Twitter, es un cálculo que demuestra de que hay muchas actas pendientes de contarse todavía y que predominantemente están en áreas en donde una de las dos candidaturas... Arauz dijo que su estrategia para la segunda vuelta cambiará y se centrará en acercarse a los jóvenes para conseguir su voto. Por su parte, el candidato Guillermo Lasso se pronunció por redes sociales y confirma que está a la espera del conteo del 100% de las actas que, según sus cálculos, asegurarán su paso a la segunda vuelta electoral. Veamos un resumen de su pronunciamiento con Lenin Artieda. En martes, el candidato presidencial Guillermo Lasso no ha tenido actividades públicas, pero está pendiente de lo que ocurre en el Consejo Nacional Electoral. En sus redes sociales, Lasso indicó que hay miles de actas con novedades. Esto aún no termina. A las 12 se empiezan a contar las actas de Guayas, donde ganaremos 3-1 al candidato Yacu Pérez. Además, el candidato Lasso colgó un video en el que señala que, de acuerdo a sus cálculos, el escenario le resulta optimista. Lasso también dijo que el Consejo Nacional Electoral fue irresponsable en su anuncio anticipado. Indica que hay resultado oficial cuando el 100% de las actas estén escrutadas. Finalmente, Lasso envió un mensaje a sus simpatizantes y dice: tengamos paciencia, cada voto cuenta. Control Electoral está atento en cada rincón del país. Faltan por contar los votos de más de 1.700.000 ecuatorianos. El candidato de la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, asegura que estarán vigilantes. Bien, y revisemos los datos que entrega el Consejo Nacional Electoral tras la jornada del domingo. Con el 99.31% de las actas escrutadas, estos son los resultados del Consejo Nacional Electoral. En primer lugar está Andrés Arauz con el 32.07%, Yacu Pérez le sigue con el 20.11%, Guillermo Lasso 19.50%, Javier Herbas 15.96%, Pedro Freile 2.14%, Isidro Romero 1.79%, Lucio Gutiérrez 1.78%, Gerson Almeida 1.68%, Jimena Peña con el 1.52%, Guillermo Celis 0.90%, Juan Fernando Velasco 0.81%, César Montúfar 0.63%, Gustavo Larrea 0.40%, Carlos Agnay 0.28%, Giovanni Andrade obtiene el 0.22% y Paul Carrasco 0.22%. Son las actas escrutadas con el 99.31% del Consejo Nacional Electoral hasta las 12:10. El mayor número de actas con inconsistencias o novedades se registra en la provincia del Guayas. Esto se debe al ausentismo de los miembros de las juntas receptoras del voto, por lo que esta tarde se iniciará el escrutinio de los documentos cuestionados. Esto en presencia de los delegados políticos. Son más de 2.000 actas que presentan inconsistencias en la provincia del Guayas para binomio presidencial y asambleístas, por lo que desde este mediodía se inició el proceso de escrutinio de los sobres y urnas que tienen las novedades. La Junta Provincial Electoral del Guayas se instaló de manera indefinida desde hace 2 días. Terminó con el escaneo de las actas, que no tienen ningún tipo de problemas. Julio Candel de la Gasca, presidente de la Junta, explicó por qué se dieron las inconsistencias. Un factor natural en Guayas es su tamaño, la complejidad del manejo logístico operativo. El segundo factor, como es de conocimiento público, hubo un nivel de ausentismo de miembros de juntas receptoras del voto muy alto alrededor del todo el país. Para esta labor se han contratado cerca de 200 personas que en 80 mesas abrirán los sobres y las urnas en caso de ser necesario.
El director provincial del CNE, John Gamboa, explicó que debido a las normas de bioseguridad, solo se permitirá que ingresen como veedores los delegados de los 4 partidos con mayor votación para binomio presidencial, entre otras disposiciones. Todo está bajo resguardo militar, tenemos más de 300 uniformados dentro de la delegación. Adicional a eso se valló todos los exteriores y tenemos aproximadamente 200 policías en custodia de la parte externa de la delegación. El plazo que establece el reglamento electoral es que se deben analizar todas las actas con novedades en un plazo de 10 días. Entre todas las dignidades y las autoridades aseguran que cumplirán en los tiempos establecidos. Y en otro tema, existe escasez de vacunas del esquema básico en los centros de salud del país, según la denuncia de varios ciudadanos. Incluso la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría hace un llamado al gobierno y enfatiza que esta problemática podría causar la muerte de cientos de infantes en los próximos meses. Intentar conseguir algunas vacunas del esquema básico en la red pública de salud hoy es una tarea maratónica. Miguel Briones, que vive en Guayaquil, tuvo que acudir a las redes sociales porque su hija es pentavalente y aún no la consigue. He asistido a los diferentes centros de salud de la ciudad de Guayaquil, pero lamentablemente no hay. He citado mediante mi tuit personal, en la cual no hay respuesta por ninguna de las autoridades. Pero esto no solo ocurre en esa ciudad. En Quito también hay escasez de esta y otras vacunas. Justo venimos temprano acá y nos dicen que no hay vacuna pentavalente y que hay algunas vacunas escasas para menores de 5 años. Le doy el dato para que se comunique con ellos para cualquier entrevista, ¿ya? El presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, Fernando Aguinaga, asegura que esta problemática se agudizó el año pasado y ha entrado en momentos críticos en estos días. Porque son vacunas que cubren enfermedades básicas y que si estas enfermedades empiezan a dar brotes en la población infantil podrían ser incluso más peligrosas que el coronavirus. Pero agrega que no sería solo un tipo de vacuna la que falta en los centros de salud. Las vacunas que nos han reportado escasez, la vacuna pentavalente principalmente, que es la vacuna que nos cubre para 5 enfermedades: difteria, tétanos, tosferina. También nos han empezado a comentar que hay escasez de la vacuna de varicela. No podemos descuidar, por combatir una pandemia como el COVID, descuidar las enfermedades básicas de los niños, que estas pueden cobrar vidas en los próximos meses. Para conocer cuándo llegarán estas vacunas al país, intentamos comunicarnos con autoridades del Ministerio de Salud, pero ha sido imposible y hasta el momento no tenemos una respuesta. Solo el 10% de la población en el país acceden a vacunas en el sector privado, en el que una sola dosis podría llegar a costar entre $70 y $80. Más adelante, procesarán penalmente a la actual secretaria de Salud del municipio de Quito, la coordinadora técnica y otros por posible peculado en la compra de pruebas PCR. Seguimos informando, este viernes serán procesadas penalmente la actual secretaria de Salud del municipio de Quito, Jimena Abarca, la coordinadora técnica, Linda Guamán, 4 personas más y la empresa Salumed. La Fiscalía les formulará cargos por posible peculado en la misma causa por la que se investiga al exsecretario de Salud, Lenin Mantilla, quien está prófugo. Nos informa Jacqueline Rodas. Habrá más procesados en el caso abierto por posible peculado en la compra de 100.000 pruebas PCR que realizó el municipio de Quito en abril del año pasado, durante el momento más crítico de la pandemia. Al momento son 7 los implicados, entre ellos el exsecretario de Salud Lenin Mantilla, sobre quien pesa una orden de prisión y está prófugo. Pero la Fiscalía formulará cargos en contra de 6 personas más y de la empresa Salumed, proveedora de las pruebas. Entre los nuevos procesados está la actual secretaria de Salud del municipio de Quito, Jimena Abarca, y la coordinadora técnica, Linda Guamán. La audiencia de vinculación será este viernes 12 de febrero a las 9:30 de la mañana en el Complejo Judicial Norte de la capital. En esa diligencia también se discutirá las posibles medidas cautelares que dictarán en su contra. Buscamos la reacción de las implicadas y en la Secretaría de Salud nos informaron que preparan una respuesta institucional. Las nuevas vinculaciones se dan luego de varios allanamientos realizados en los últimos días y tras un anuncio de que funcionarios habrían ocultado documentación sobre presuntas irregularidades en adquisición de los test. Ahora la instrucción fiscal, que debía terminar este viernes, se extenderá por 30 días más.
La Autoridad de Tránsito Municipal dispuso que en 60 días un estudio técnico determine si hay afectaciones en el costo de operación del transporte público debido al incremento gradual del diésel. La decisión se da luego de que ayer buses urbanos en Guayaquil paralizaran sus operaciones parcialmente. Diego Cuenca con el informe. Terminal terrestre sin transportación pública. Cientos de pasajeros estaban varados en las estaciones de buses porque al anochecer de ese lunes no había transporte urbano en Guayaquil. Ya tengo más o menos ya más de media horita. Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, asegura que la paralización parcial del servicio ocurrió porque ya no tienen recursos para operar debido al incremento gradual del diésel, que ahora está a $1.34 el galón. Pero si se da un análisis aliviatorio de 10 centavos de incremento a la tarifa, nosotros vamos a salir a trabajar correctamente las horas indicadas. Por eso el ministro de Transporte, el gobernador del Guayas y la Autoridad de Tránsito Municipal acordaron que harán un estudio técnico para revisar los costos de la operación del transporte público y el impacto del precio del diésel. Por eso hemos dispuesto un estudio económico que permita validar efectivamente si ese argumento es no solo claro, sino cuál es el impacto que podría tener en los actuales costos de la operación de la transportación pública. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, previo a una reunión con los transportistas de Azuay por el mismo tema, aseguró que el precio del diésel seguirá aumentando en un 3% mensual, por lo que buscan compensaciones para el gremio. Y mientras tanto vamos a avanzar con la revisión de los aranceles de la canasta de productos del sector de transporte, principalmente llantas, repuestos, que obviamente debemos de ajustarlos para que esto de aquí logre compensar un poco este incremento de sus costos de operación. Hasta el cierre de ese reportaje, la reunión con transportistas de Azuay seguía, en busca de nuevos acuerdos. Más adelante en Televistazo, macabro hallazgo en un populoso sector de Guayaquil. Descubrieron el cuerpo de una persona desmembrada y colocado en varias fundas plásticas. Además, 4 obreros murieron sepultados tras el colapso de un muro en un barrio del norte de Quito. Ya regresamos. Seguimos informando. Un macabro hallazgo causa alarma en Guayaquil. Esta mañana descubrieron el cadáver de una persona que fue desmembrada. Los restos de su cuerpo aparecieron dentro de varias fundas plásticas al pie de una zanja ubicada en el sector de Pascuales. Samantha Mora nos informa. Personal especializado del Grupo de Intervención y Rescate GIR acudió a esta zanja de aguas lluvias para retirar un cadáver que apareció descuartizado. El macabro hallazgo ocurrió a un costado del distribuidor de tráfico que conecta a la autopista Narcisa de Jesús con la vía perimetral cerca de Pascuales, norte de Guayaquil. Las autoridades policiales informaron que en cada bulto negro había restos del cuerpo en estado de descomposición. Aparentemente o presumimos que sí, que efectivamente se trata de una persona. Se puede observar unos 4 bultos, que también presumimos de que se encuentra desmembradas sus extremidades superiores e inferiores, y también aparte se encuentra la cabeza. Presumen que las fundas fueron arrojadas desde un vehículo y al parecer por las condiciones en las que apareció el cadáver desmembrado, se trataría de una venganza. Está claro, es que lo han venido a dejar este cadáver acá, no sabemos cuándo ocurrió el hecho. Los guardias de una empresa cercana fueron los que alertaron a las autoridades. Ellos creen que sí, estaban esos bultos, pero ahora por el olor que comienza a ser fuerte es lo que ellos llaman a la Policía Nacional para que se verifique. Los agentes indicaron que ya solicitaron las cámaras de la empresa para identificar el carro o quienes lanzaron las fundas. Hasta el momento se desconoce tanto el sexo como la identidad de la víctima. 4 personas que trabajaban en la construcción de un muro de contención murieron sepultadas tras un derrumbe. Este hecho ocurrió en el sector del Comité del Pueblo, en el norte de Quito. Emilia Andara con el informe. La emergencia se dio en el barrio Puertas del Sol, en el sector del Comité del Pueblo, al norte de Quito. 4 albañiles que trabajaban en una construcción murieron tras quedar atrapados mientras levantaban un muro de contención. Moradores alertaron de este incidente al escuchar un fuerte estruendo.
Un estruendo terrible. Yo cuando salí de mi vivienda que está más allácito, era una polvareda grande. Pensábamos que se había chocado algo y cuando salimos ya vimos que se había caído todo eso. Rescatistas del Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional trabajaron con equipo especial a fin de ubicar a las víctimas, quienes permanecieron sepultadas por varias toneladas de tierra. En la parte superior de la vivienda nosotros podemos determinar que existen filtraciones de agua. Esto, si le sumamos para un desbanque antitécnico que hemos tenido para la construcción de una vivienda, ocasionó que se produzca este desprendimiento y según las versiones de los moradores especialmente, pudieron visualizar 4 trabajadores que estaban realizando actividades en la parte inferior. El secretario de Seguridad confirmó que la construcción que se realizaba en el lugar era ilegal. Esta construcción que estaban realizando aquí no tiene permiso. Equipo de la Dirección de Riesgos del municipio, por su parte, evaluó el lugar del incidente y confirmó que existen 2 viviendas que corren peligro. Una familia el día de ayer fueron acogidos por familiares y la otra familia decidió salir por sus propios medios. Durante la noche y madrugada de hoy, los cuerpos de los 4 obreros fueron rescatados, mientras que los habitantes de las casas aledañas fueron evacuados. Seguimos con más información. El presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea una reforma legal para otorgarle independencia al Banco Central y proteger la dolarización. El proyecto es parte de los compromisos adquiridos por el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional. Por ser carácter económico urgente, la Asamblea tiene 30 días para pronunciarse. Paul Romero sigue este tema. Terminaron las elecciones y el presidente Lenín Moreno envió de inmediato a la Asamblea un proyecto de ley económico urgente para dotar de autonomía al Banco Central y proteger la dolarización. Se trata de una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero con 3 funciones para el Banco Central: formular e implementar la política monetaria, proteger la estabilidad financiera y elaborar la programación macroeconómica. Según el Ministerio de Finanzas, para evitar manejos políticos e irresponsables que buscan utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado. El proyecto de ley tiene el carácter de económico urgente y deberá ser tramitado en 30 días. Deberemos direccionar el proyecto a una de las 2 comisiones económicas. Plantearé que sea la Comisión del Régimen Económico. Deberemos sociabilizar el proyecto a través de la invitación a actores tanto públicos y privados. Para la economista y catedrática universitaria María Herrera, la reforma al Banco Central es necesaria. Dada su función importante de ser un preservador del valor de la moneda, requiere autonomía. Sus funciones tienen que ser técnicas. El proyecto de ley es parte de los compromisos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. El expresidente de la Constituyente de Montecristi, Alberto Acosta, tiene otra visión del cuerpo legal. En Twitter escribió: el saliente gobierno en contubernio con la saliente asamblea, ambos sin credibilidad y respaldo, impulsan la autonomía, privatización del Banco Central, cumpliendo el mandato del FMI. En cambio, Herrera considera que es el momento político oportuno. Políticamente conviene para cerrar la llave en este momento y cuando entre el nuevo gobierno, no va a poder cambiar a los miembros del directorio. Si se aprueba la reforma, el país recibirá $400 millones en mayo como parte del programa de crédito de 6.500 millones con el FMI. Alcaldes, dirigentes y simpatizantes de Pachacutic en Azuay realizan un plantón en los exteriores de la delegación electoral en Cuenca. Aseguran que están vigilantes de los resultados presidenciales. William Young sigue los detalles del escrutinio en esa delegación del CNE. Veamos un informe. Llegaron de diversas comunidades de Azuay, alcaldes, concejales, presidentes de juntas parroquiales y simpatizantes de Pachacutic. Juntos aseguraron que están en vigilia para defender los votos que, según dijeron, ponen a Yacu Pérez en segunda vuelta. Y hoy estamos convencidos que el CNE no tiene que meter las manos porque estamos en vigilia a nivel nacional y vamos a cuidar el último voto de nuestro pueblo nacional. Bruno Segovia, candidato a asambleísta por esta agrupación, aseguró que esperan la proclamación oficial de los resultados, pero hizo una advertencia. Pero que no metan la mano, que no jueguen con fuego. El pueblo está organizado.
En las 30 mesas, el personal de la Delegación Electoral de Azuay acelera el paso para culminar con la revisión de las actas con inconsistencias. Son la falta de firmas de los miembros de las juntas receptoras del voto y las inconsistencias numéricas, tanto en números como en letras, en donde eso necesita una revisión exhaustiva por parte de la Junta, y es por eso que se envía al procedimiento a un reconteo. Y sobre la consulta popular ya se ha escrutado el 64% de las actas. En las 5 preguntas, la tendencia para prohibir la explotación minera supera el 60%. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, habló de este tema. Nosotros no estamos en contra de la minería, estamos a favor de cuidar el agua. Puede ser que suene igual, pero es completamente diferente. Por eso es que son zonas delimitadas y fuera de esas zonas delimitadas puede darse esos procesos de explotación. Por más buenas prácticas, por mejor tecnología que exista, así la probabilidad de contaminación sea pequeña, el riesgo es demasiadamente elevado. Y en la Junta aspiran culminar el escrutinio este miércoles. Seguimos informando. La Policía Nacional intervino en 7 cantones entre Guayas y Los Ríos para detener a un grupo de 20 personas que serían parte de una banda dedicada al asalto de camiones en las carreteras de estas provincias. José Carlos Alvarado está en Durán y nos trae más detalles. Así es, fue aproximadamente a las 2 de la mañana que la policía ejecutó 15 allanamientos en 7 cantones entre las provincias del Guayas y Los Ríos. En las viviendas se encontraron a 9 personas que estarían relacionadas con el asalto a camiones en los ejes viales de las provincias de la costa. Además de los 9 detenidos de la madrugada, las autoridades sumaron a 11 personas más que coordinarían los violentos asaltos desde la penitenciaría. La mayoría tenía antecedentes penales, incluso algunos de ellos tenían hasta más de 10 procesos en su contra. El modus operandi identificaban los camiones y furgones que salían sobre la vía, los abordaban en la vía con la fuerza de las armas, los llevaban a las diferentes guardarrayas en donde eran desembarcados y descargados directamente su mercadería. En el operativo, la policía también incautó teléfonos celulares, un inhibidor de señal y 4 vehículos con los que los presuntos asaltantes realizarían estos violentos robos. Estos camiones que son asaltados con violencia por este grupo delincuencial, por lo general son camiones que llevan mercaderías valoradas en $50,000 a $30,000. Las autoridades emitieron las boletas de detención con fines investigativos contra todos los sospechosos. Ese es el informe hasta el momento sobre este operativo, pero continuamos con más en estudios, compañeros. Gracias, José Carlos, por esa información. En Guayaquil, el COE cantonal emitió nuevas resoluciones para luchar contra la propagación del coronavirus. Entre ellas está la de regular la comercialización de bebidas alcohólicas y mantener la prohibición de realizar bingos, concursos y espectáculos masivos. La primera de las resoluciones del COE cantonal es la de prohibir el consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en la vía pública, inclusive en los exteriores de los domicilios. Y también regula la comercialización de este tipo de bebidas desde el 11 hasta el 16 de febrero, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Reitera que no se van a autorizar desfiles, concursos, bingos y espectáculos masivos hasta el 28 de febrero. Incluso prohíbe hasta esa fecha la instalación de piscinas desmontables en la vía pública. Esto obviamente va a estar vigente durante el feriado de Carnaval. En el ámbito comercial extiende hasta el 28 de febrero las siguientes disposiciones. En hoteles y locales de eventos se permiten reuniones de negocios, no fiestas, hasta el 30% de aforo. Y en restaurantes y restobares se permite el aforo del 50% solo hasta las 0 horas. Finalmente, el comercio en general, incluidos los centros comerciales, deberán funcionar con un aforo de máximo el 50% y podrán permanecer abiertos hasta las 10:30 de la noche. Más noticias, como dice Tania, en Televistazo de las 19 horas. Que tengan una excelente tarde.